Hola chicos, en el día de hoy vamos a revisar cómo se resuelve o se balancea una ecuación redox por el método del ion-electrón en un medio ácido y medio básico. Para eso, nosotros vamos a resolver el problema 4 de la guía número 10, ya para el código 1033, recordar. Entonces tenemos una ecuación, una reacción química, donde esta ocurre en un medio ácido. Entonces lo primero que debemos hacer cuando nos piden balancear esta reacción es calcular los estados de oxidación de las especies participantes. En el caso de las especies que están en manera, es decir, el átomo solo y con una carga, significa que ese va a ser su estado de oxidación. En este caso el hierro, que tiene una carga 2 más, entonces su estado de oxidación va a ser más 2. Lo mismo en el caso del hierro, que es 3 más, y el manganeso, que es 2 más. Entonces sus estados de oxidación corresponden a su carga. Pero en el caso del ion permanganato, tenemos el oxígeno y el manganeso. Entonces lo que debemos hacer, y como esto tiene una carga, debemos igualar los estados de oxidación a -1, que es la carga. El estado de oxidación del manganeso no lo conocemos, pero sí conocemos el del oxígeno, que corresponde a -2. Entonces hacemos un cálculo en el cual se transforma en una ecuación de primer grado y obtenemos el estado de oxidación del manganeso, que equivale a +7. Una vez que ya conocemos todos los estados de oxidación, podemos identificar cuál es la especie que se oxida y la que se reduce. En este caso, el hierro pasa de una carga o un estado de oxidación +2 a +3, por lo tanto aumenta su estado de oxidación, es decir, se oxida esta especie. Y por otra parte, en el caso del ion permanganato, que pasa a manganeso 2 más, se reduce, ya que pasamos de un estado de oxidación +7 a +2, es decir, su estado de oxidación es menor. Luego debemos separar nuestra reacción que teníamos en la semireacción de oxidación y la de reducción. Entonces dejamos la especie que se oxida solita y la que se reduce sola igual. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestra semireacción de oxidación y nuestra semireacción de reducción. Y el paso número 4 es balancear los átomos sin considerar el hidrógeno y el oxígeno. En este caso tenemos un hierro y en los productos tenemos un hierro, por lo tanto sí está balanceado. Y en el caso del manganeso tenemos un manganeso y en los productos igual tenemos un manganeso. Luego, en el paso 5 balanceamos el oxígeno. Para eso tenemos que identificar cuánto es el oxígeno que nos falta en cada una de las semireacciones. En la primera no tenemos oxígeno participando, por lo tanto no es necesario hacer el balance. Pero en la semireacción de reducción tenemos 4 oxígenos. Por lo tanto, para balancear el oxígeno vamos a agregar al lado contrario tantos oxígenos necesitemos para balancear. Y lo vamos a completar con moléculas de agua. En este caso, como tenemos 4 oxígenos, necesitamos 4 moléculas de agua para balancear. Y ahí tendríamos la misma cantidad de oxígeno a ambos lados. Pero aquí sale otro problema, que es el hidrógeno. Debemos balancear el hidrógeno en el paso 6. Para eso, en la semireacción de oxidación no participa hidrógeno, por lo tanto no hay que hacer el balance, pero en la de reducción sí participa el hidrógeno. Entonces, como nosotros agregamos agua, contamos de que son 8 átomos de hidrógeno los que debemos agregar. Entonces, para balancear al lado contrario, vamos a agregar los 8 hidrógenos en forma de ion hidrógeno. Y ahí vamos a tener balanceada la cantidad de hidrógeno. Ya vamos a tener 8 hidrógenos a cada lado. El paso número 7 es balancear las cargas. Y para eso nosotros tenemos que recordar que la reducción y la oxidación se deben a una transferencia de electrones entre sí. Entonces, consideramos la carga de, por ejemplo, la semireacción de oxidación del lado izquierdo y del lado derecho. En el lado izquierdo tenemos una carga +2 y en el lado derecho una carga +3. Por lo tanto, para nosotros balancear estas cargas y que nos queden igual,
debemos agregar al lado que tiene mayor carga la cantidad de electrones que representan una carga negativa hasta balancear y que queden las mismas cargas a ambos lados. Es por eso que, por ejemplo, en el primer caso tenemos más 2, carga más 2 y carga más 3, por lo tanto para que esta carga que es mayor quede en más 2, le vamos a agregar un electrón y así quedándonos una carga más 2 al lado derecho. No es necesario que nos dé una carga 0, ¿ya? No es, lo que se busca es solamente balancear la carga. Entonces en la semirreacción de reducción se hace exactamente lo mismo. Aquí se tiene una carga negativa y 8 cargas positivas, por lo tanto nos da una carga más 7 en el lado izquierdo y en el lado derecho tenemos solo una carga más 2, por lo tanto el lado que tiene mayor carga tiene que disminuir hasta igualar al de menor carga. En este caso vamos a agregar 5 electrones que sumados a nuestra carga más 7 nos va a dar una carga más 2 que equivale al lado derecho. Pero como acá se están transfiriendo 5 electrones en el caso de la reducción y en el caso de la oxidación se transfiere solo un electrón, nosotros vamos a tener que multiplicar la semirreacción de oxidación por 5 para que la cantidad de electrones sea la misma a ambos lados, ¿ya? Es decir, en la oxidación y en la reducción, ¿ya? Para que la transferencia de electrones sea efectiva. Entonces, multiplicamos por 5 la reacción que tenía deficiencia de electrones, ¿ya? Para alcanzar la misma cantidad de electrones a ambos lados, ¿ya? Y por último, hacemos un balance global. En el balance global sumamos todas las semirreacciones, es decir, la semirreacción de oxidación, lo del lado izquierdo con lo del lado izquierdo de la semirreacción de reducción y lo del lado derecho de la semirreacción de oxidación con el lado derecho de la semirreacción de reducción, ¿ya? Al sumar nos va a quedar una expresión como esta que tenemos aquí abajo y que corresponde a nuestra reacción global. Es decir, cuando hacemos un balance debemos hacer este tipo de procedimientos, ya que se desglosan en 8 pasos, ¿ya? Entonces aquí baja los 5 hierros, el ion permanganato, los 8 protones y ojo que aquí no colocamos los electrones ya que estos electrones se simplifican con estos electrones, ¿ya? Y bueno, bajamos aquí el 5 hierro, el manganeso y las moléculas de agua. Entonces nos quedaría una reacción global como esta. Ahora si seguimos avanzando, en el problema 4, en el inciso B, aparece una nueva reacción, pero que ahora está en medio básico. Entonces, al igual que en la reacción anterior, debemos calcular los estados de oxidación como paso 1, ¿ya? Y verificar cuál es la especie que se oxida y la que se reduce. En este caso, el cromo es el que se oxida, que pasa de más 3 a más 6, es decir, un aumento en su estado de oxidación. Y por otra parte, el cloro es el que se reduce, que pasa de más 1 a 0. Por lo tanto, disminuye su estado de oxidación. Escribimos nuestras semirreacciones de oxidación y de reducción respectivamente. ¿Ya? El cromo era el que se oxidaba y el cloro es el que se reduce. Y para el paso 4 balanceamos los átomos sin considerar al hidrógeno y al oxígeno. Entonces en este caso el cromo tiene la misma cantidad a ambos lados, por lo tanto no habría que agregar nada. Y en el caso del cloro tenemos un cloro al lado izquierdo y 2 cloros al lado derecho, por lo tanto vamos a multiplicar por 2 el cloro que tenemos al lado izquierdo. Y ahí va a quedar balanceada nuestra semirreacción de reducción. Para el paso 5 debemos balancear el oxígeno, ¿ya? Nótese que hasta el momento van siendo los mismos pasos que para el medio ácido, ¿ya? Balanceamos el oxígeno de acuerdo a la cantidad de oxígeno que tenemos al lado derecho, ¿ya? Y al lado izquierdo, en este caso tenemos 3 oxígenos y acá 4, por lo tanto para balancear solo tendríamos que agregar al lado izquierdo una molécula de agua. En el caso de la semirreacción de reducción tenemos 2 oxígenos, por lo tanto agregamos 2 moléculas de agua al lado contrario. Y luego vamos al paso 6, que es el balance de hidrógeno. Al igual que en el caso del medio ácido, vamos a agregar cargas positivas o protones que se necesiten para balancear al hidrógeno. En este caso tenemos una semirreacción de oxidación en que
participan 2 átomos de hidrógeno, por lo tanto agregamos 2 protones. Y en el caso de la semirreacción de reducción tenemos 4 hidrógenos, por lo tanto agregamos 4 protones al lado contrario. Y ahora viene un paso que es adicional en el caso de un medio básico, que es el balance alcalino. Para el balance alcalino nosotros vamos a agregar iones hidroxilo a partir de la cantidad de protones que nosotros agregamos. Entonces, si nosotros agregamos 5 protones, vamos a agregar 5 hidroxilos al mismo lado. Pero como esto se trata de una ecuación, vamos a tener que agregarlos a ambos lados de la ecuación. ¿Ya? Entonces, como agregamos 5 protones anteriormente, vamos a agregar 5 iones hidroxilo a ambos lados de la ecuación. Lo mismo pasa en la semirreacción de reducción. Como agregamos 4 protones, vamos a agregar 4 iones hidroxilo a ambos lados de la ecuación. Ahora, recordar de que un protón y un ion hidroxilo forman una molécula de agua. Por lo tanto, podemos simplificar estas combinaciones como moléculas de agua. Entonces, en el caso de la semirreacción de oxidación, vamos a tener 5 moléculas de agua y en el caso de la reducción 4 moléculas de agua interactuando en esta semirreacción. Como tenemos moléculas de agua a ambos lados de la reacción, nosotros podemos simplificar. ¿Y cómo lo hacemos? Al lado que tiene mayor cantidad de agua, vamos a restarles la cantidad de agua que hay en el lado contrario. Es decir, en este caso a las 5 moléculas de agua vamos a agregar una molécula de agua que es la que tenemos en el lado izquierdo. Y se va a ir la molécula de agua del lado izquierdo y en el lado derecho vamos a quedar con 4 moléculas de agua. Lo mismo para la semirreacción de reducción. Tenemos 4 moléculas de agua y le restamos las 2 moléculas de agua en el lado derecho. Entonces se van a ir mis 2 moléculas de agua y solamente me van a quedar 2 moléculas de agua en el lado izquierdo. Luego viene el balance de cargas. En el balance de cargas, una vez que ya restamos todo lo que estaba repetido en la reacción, vamos a calcular las cargas que tenemos a cada uno de los lados de cada una de las semirreacciones. En el caso de la de oxidación tenemos al lado izquierdo menos 5 y en el lado derecho menos 2. Por lo tanto, vamos a tener que agregarle al lado que tiene mayor carga una cantidad de electrones que me iguale las 2 cargas. En este caso, vamos a tener que agregar 3 electrones al lado derecho para que nos quede una carga de menos 5, al igual que el lado izquierdo. Y para la semirreacción de reducción, que tiene una carga menos 2, y en el lado derecho tiene una carga menos 4, vamos a tener que agregar 2 electrones en el que tiene mayor carga. Y así vamos a igualar las cargas de cada uno de los lados de nuestras semirreacciones. Notar, como anteriormente lo hicimos, de que la cantidad de electrones en cada una de las semirreacciones es distinta. Por lo tanto, vamos a tener que multiplicar por algún número que nos den la misma cantidad de electrones. Este número se conoce como mínimo común múltiplo. En este caso, entre 3 y 2 es 6. Por lo tanto, al 3 lo vamos a multiplicar por 2 y al 2 lo vamos a multiplicar por 3 para que nos den 6 electrones a ambos lados. ¿Ya? Pero recordar que si multiplicamos una de las especies de estas semirreacciones, debemos multiplicar toda la semirreacción. Es decir, la semirreacción de oxidación va a quedar multiplicada por 2 y la semirreacción de reducción va a quedar multiplicada por 3. Entonces, una vez multiplicado, vamos a tener estas expresiones de las semirreacciones, con una transferencia de 6 electrones de cada lado. Y por último, vamos a ir al balance global. En el balance global, sumamos la semirreacción de oxidación con la semirreacción de reducción. Los 6 electrones se van a ir, ya que quedan restando, ¿cierto? Y los iones hidroxilo se van a restar igual, quedando solamente en el lado que hayan más. En este caso, como acá en el lado derecho hay 12 y en el lado izquierdo hay 10, restamos 12 menos 10 y nos va a quedar en el lado derecho. ¿Ya? Y nos van a quedar los 2 iones hidroxilo. Lo mismo pasa con el agua. En el lado izquierdo vamos a tener 6 agua y en el lado derecho 8 agua. Por lo tanto, vamos a tener que restar estas 8 aguas con esas 6 aguas y nos va a quedar en el lado derecho 2H2O, quedándonos la fórmula o la reacción global de esta reacción balanceada.